técnica de registro y postproducción es un mundo complejo, pero tiene sus joyitas interesantes. Historias de formatos, tipos de cables y sus funciones, cómo funciona el ojo humano, etc. Soy Rukasu y hoy continuamos con la serie de Trip. En el día de hoy vamos a hablar del punto 7 comprensión de datos y punto 8 conexiones digitales. No los voy a molestar con la intro y empecemos. (7) La comprensión de datos. El término comprensión de datos se refiere al proceso en el que se reduce el volumen de datos necesarios para representar una cantidad de información. Los datos son el medio por el cual se transporta la información. Se puede utilizar distintas cantidades de datos para describir la misma información. Entonces, hay datos que proporcionan información sin relevancia, a esto se lo conoce como redundancia de datos. Este es un punto clave para compresión de datos digitales. Hay tres tipos de redundancia en la compresión digital: redundancia de codificación, redundancia entre píxeles, redundancia psicovisual. La compresión de datos se consigue cuando una o varias redundancias se reducen o eliminan, porque están de sobra. Y redundancia de codificación. Se trata de asignarles menos bits a los niveles de gris más probables y más bits a los menos probables, así se puede conseguir una compresión de datos. Si los niveles de gris de una imagen están codificados de forma que se emplean más códigos que los estrictamente necesarios para representar cada uno de ellos, entonces se dice que la imagen tiene una redundancia de código sobre código. Y redundancia de entre píxeles. La información que aporta individualmente un píxel es relativamente pequeña. La mayor parte de la contribución visual de un único píxel a una imagen es redundante. A veces se puede llegar a predecir el valor de un píxel a partir del valor de sus píxeles vecinos, pero estos valores entre ellos se pueden reducir. Y redundancia psicovisual. Como ya vimos anteriormente, el ojo humano no tiene la misma sensibilidad a toda la información visual, hay dicha información que tiene menor importancia que otra. Se dice que esta información sobrante es psicovisualmente redundante y se puede eliminar sin que se altere la calidad de la imagen percibida. 7.1. Compresión sin pérdidas. Cuando un conjunto de datos se comprime, documento de texto, etc., se hace siempre para que la descompresión posterior produzca el dato original exacto, sin perder la información. Si el dato descomprimido no es igual que el original, por ejemplo, un documento de texto podría tener caracteres errados. Para que los datos se comprimen se utiliza un esquema de compresión sin pérdidas. Se han creado una variedad de esquemas de compresión de imágenes sin pérdidas. Y codificación de longitud variable. El método más simple para la compresión de imágenes sin pérdidas consiste en reducir únicamente la redundancia de la codificación. Esta redundancia normalmente se relaciona con niveles de gris en la imagen. Este método construye un código de longitud variable asignando el código más pequeño a grises más probables. Existen varios métodos de codificación de longitud variable, pero los más usados son la codificación Huffman y la codificación aritmética. 7.2. Compresión de imágenes con pérdidas. Toda la compresión de imágenes con pérdidas significa una eliminación de datos en la imagen. Antes de comprimirla, la imagen se transforma a otra y de ahí se suprimen partes de ella. La gran ventaja de este tipo de compresión con pérdidas es que tiene un factor de compresión más alto que los esquemas de compresión sin pérdidas, o sea, casi sin degradaciones visuales, el cual es de 10:1. Si fuera un factor de 100:1, habrían muchas degradaciones visuales en la imagen. Y codificación por truncamiento. Es la forma más sencilla de compresión de una imagen con pérdidas. Funciona suprimiendo datos de la imagen como el muestreo y la reducción de resolución del brillo. En otras palabras, este método reduce de forma directa los datos para lograr que la imagen reduzca su tamaño. Y codificación por transformación. Esta codificación es un tipo de compresión de datos para datos naturales como señales de audio o imágenes fotográficas. Normalmente, la transformación conlleva una pérdida de información, resultando una copia de menor calidad que la entrada original. En la codificación por transformación, el conocimiento de la aplicación se utiliza para elegir la información a descartar para, de esa forma, disminuir su ancho de banda. La información restante se puede comprimir mediante varios métodos. Cuando se descodifica la salida, el resultado puede no ser idéntico a la entrada original, pero se espera que sea lo suficientemente parecido para los propósitos de la aplicación.
Y transformación discreta del coseno, DCT, es un proceso en el que se eliminan coeficientes senoidales. Una DCT produce tantos coeficientes como muestras de entrada. Para poder procesar imágenes, se llevan a cabo transformaciones bidimensionales. En este caso, por cada frecuencia horizontal se busca todas las frecuencias verticales posible. La GT no realiza compresión alguna en la imagen ya que hay tantos coeficientes como muestras, pero convierte los datos de entrada en una forma en la que la redundancia se pueda eliminar fácilmente. Imagen comprimida sin perder datos. 7.3. La compresión de vídeo. La compresión de vídeo surge de la necesidad de transmitir o grabar imágenes a través de un canal que contenga un ancho de banda aceptable. Hay muchos métodos de compresión de vídeo, la mayoría recurren a los procesos generales de compresión de datos, aprovechando la redundancia espacial de una imagen y entre imágenes sucesivas. La imagen muestra que cuando una imagen individual se comprime sin referencia a otras imágenes, el eje del tiempo no entra en el proceso de compresión, esto se denomina codificación intra-dentro o codificación espacial. Para la compresión de imágenes individuales se crearon ciertas técnicas, como el estándar ISO, International Standards Organization, y el PEG, Joint Photographic Experts Group. Se pueden obtener grandes factores de compresión teniendo en cuenta la redundancia entre imágenes sucesivas, aquí entra el eje del tiempo. Este proceso se denomina codificación inter-entre, o codificación temporal. Esta codificación permite altos factores de compresión, pero con la desventaja de que si se llega a quitar una imagen individual en la edición, entonces los datos de las siguientes imágenes pueden ser insuficientes para recrearla. El estándar ISO PEG, Motion Pictures Experts Group, utiliza esta técnica. 7.3.1. Codificación intra o espacial. En la codificación intra, cada frame se comprime de manera independiente sin referencia a otros frames. Para lograr la compresión, se utilizan técnicas como la transformada de coseno discreto DCT, y la cuantificación para reducir la información redundante y eliminar detalles que el ojo humano es menos sensible a percibir. La codificación intra es especialmente útil en situaciones donde no se dispone de frames de referencia previos, como en el caso del primer frame de una secuencia de vídeo o en frames que representan cambios abruptos o escenas estáticas. 7.3.2. Codificación interotemporal. La codificación inter es una técnica utilizada para comprimir secuencias de vídeo al aprovechar la redundancia entre cuadros sucesivos en lugar de comprimir cada cuadro de forma independiente. Esta técnica se utiliza comúnmente para reducir el tamaño de los datos de vídeo y, por lo tanto, la cantidad de ancho de banda requerido para transmitir o almacenar una secuencia de vídeo. La codificación inter permite una alta compresión de vídeo al explotar la similitud entre cuadros vecinos, lo que es especialmente efectivo en secuencias de vídeo con movimiento continuo. Sin embargo, también hace que la decodificación sea más compleja, ya que es necesario reconstruir cada cuadro en función de los cuadros clave y los vectores de movimiento. La imagen muestra el recorrido de una imagen original, llamada imagen I o intra, la cual es enviada entre imágenes que han sido creadas usando una diferencia entre imágenes, llamada imágenes P o previstas. La imagen I requiere grandes cantidades de información, mientras que las imágenes P requieren una cantidad menor. Esto ocasiona que el flujo de transmisión de datos sea variable hasta cuando llegan a la memoria intermedia, la cual genera a su salida una transmisión de datos de forma constante. I igual imagen codificada intra, D igual imagen codificada diferencialmente. Y uso periódico de una imagen I. Una secuencia de imágenes que está constituida por una imagen I y las siguientes imágenes P hasta el comienzo de otra imagen I, se denomina grupo de imágenes GOP, Group of Pictures. Para factores de compresión altos se utiliza un número grande de imágenes P, haciendo que las GOPs aumenten de tamaño considerablemente. Sin embargo, un GOP grande evita recuperar eficazmente una transmisión que ha llegado con errores. Y codificación bidireccional. Cuando un objeto se mueve, este oculta lo que hay detrás de él, pero esto va cambiando a medida que se va moviendo, permitiendo observar el fondo. El revelado del fondo exige nuevos datos a ser transmitidos, ya que el área del fondo había sido ocultada anteriormente y la información no pudo ser obtenida desde una imagen previa. MPEG ayuda a minimizar este problema utilizando codificación bidireccional, la cual deja información para ser tomada de imágenes anteriores y posteriores a la imagen observada. Si el fondo ya ha sido revelado, y este será presentado en una imagen posterior, la información puede ser movida hacia atrás en el tiempo, creando parte de la imagen con anticipación.
Primero se toma una imagen y, con la ayuda de una imagen P se pueden obtener imágenes B, las cuales son llamadas también imágenes bidireccionales. 7.4. Compresión de vídeo en el estándar MPEG. En el año 1990, la ISO, preocupada por la necesidad de almacenar y reproducir imágenes de vídeo digitales y su sonido correspondiente, creó un grupo de expertos que llamó MPEG. El primer trabajo que se conoció del grupo fue la norma ISO/IEC 11172, mucho más conocida como MPEG-1. El estándar MPEG, además de aprovechar la redundancia espacial de una imagen JPEG, aprovecha la redundancia temporal que aparece en la codificación de imágenes animadas. La calidad de MPEG-1 era baja y no servía para otras aplicaciones, debido a esto se creó la norma ISO/IEC 13818, mucho más conocida como MPEG-2. Esta norma aumenta el flujo de transmisión de datos de 1,5 bits/s a 20 bits/s, transportando tanto imagen como sonido. Esta es la norma que se utiliza en la televisión de alta definición. 7.5. Compresión de vídeo en el estándar MPEG-2. Este formato de compresión toma todas las herramientas anteriores de MPEG-1 y le añade otras. Y perfiles y niveles en MPEG-2. Para un propósito práctico, el estándar MPEG-2 es dividido en perfiles y cada perfil se subdivide en niveles. Un perfil básicamente es el grado de complejidad de la codificación, mientras que un nivel describe el tamaño de la imagen, la resolución o la velocidad de transferencia en bits usada en ese perfil. La combinación de perfiles y niveles en MPEG-2 permite a los creadores de contenido y a los fabricantes de dispositivos elegir las opciones adecuadas para sus necesidades específicas. Los perfiles y niveles aseguran la compatibilidad entre diferentes dispositivos y garantizan que el contenido codificado en MPEG-2 se pueda reproducir correctamente en una variedad de clarías. Но не спешите удивляться. А ты не видела моего телевизора? Хорошо сейчас атаковал Горстков. Трудный год выдался для Евгения Горсткова, 77-й. И все-таки год для него прошел отлично. Он стал 4-й раз чемпионом Советского Союза в тяжелом весе. Выиграл звание чемпиона Европы в тяжелом весе. Получил звание заслуженного мастера спорта. Портативный телевизор «Юность 402» с успехом может стать вторым телевизором в доме. (8) Conexiones digitales. 8.1. Conexiones profesionales o semiprofesionales. Llevar un vídeo digital de un punto a otro es una actividad indispensable para las personas que se dedican a la producción audiovisual. La transferencia se realiza desde una cámara, un VCR, un equipo de música o un DVD externo hacia una computadora. Para ello se utilizan buses creados originalmente para transmitir datos. Estos tres estándares son US, Firewire y SDI, Serial Digital Interface. Los dos primeros están orientados al uso doméstico y el último a nivel profesional o broadcast. La ventaja del vídeo digital es que este puede pasar por múltiples generaciones sin que se pierda la calidad, también transformación de imágenes. Para un trabajo en postproducción de máxima calidad, necesitamos una interconexión digital entre dispositivos, para evitar la degradación de los cables, los cuales pueden estar hechos de materiales aislantes. 811 US, Universal Serial Bus. Existen varias versiones, la versión 2.0 supera la velocidad de transferencia de su antecesora, la 1.1. Logra alcanzar velocidades de hasta 480 MB/s, lo que supera ampliamente a los 1.5 MB/s de la USB 1.1. Por el momento USB le sacó ventaja a Firewire. En 2008 llegó la versión 3.0, la cual se convirtió en el estándar del mercado actual y contiene sus subversiones como la USB 3.1 y la futura USB 3.2. Estas dos variaciones contienen un conector de tipo C. Los USB tienen varios tipos de conectores. Los primeros que utilizaban prácticamente todos, aunque hoy en día se siguen usando, son los conectores tipo A, tipo B y micro B.
En la tabla siguiente se pueden apreciar las características fundamentales de los tipos de USB más comunes actualmente. 812, FireWire. También se lo conoce como IEEE 1394 y como E-Link. Es una interfaz diseñada por la empresa Apple para conectar periféricos a un ordenador con la idea de sustituir al bus SCSI, imagen de abajo, permitiendo velocidades de 100, 200 y 400 MB/s. Utiliza una arquitectura punto a punto, o sea que podemos conectar una cámara a un disco duro sin necesitar de más equipo adicional. El FireWire DV 1394 permite transmitir señal a distancias de hasta 50 kilómetros. Es ampliamente conocida ya que se utiliza para cámaras, unidades de DVD, softwares como Premiere, Final Cut, entre otros. La versión E-Link fue desarrollada por Sony. Los periféricos que lo usan no reciben la alimentación eléctrica por el cable usado para la transferencia de datos, lo que obliga a tener una fuente de alimentación con su propia conexión eléctrica. El principal aporte de FireWire al mundo del vídeo es la transferencia de audio y vídeo sin bajar la calidad y sin pérdida de frames o de sincronización. Lo nuevo del FireWire es que fue hecho especialmente para el mundo de la televisión, permite transmitir vídeo digital a una distancia de hasta 50 kilómetros, sin perder calidad. Sin embargo, la conexión FireWire está limitada a los formatos de VC-Cam, DVC Pro y Mini DV. 813, SD, Serial Digital Interface. Hay dos métodos habituales para transferir vídeo digital. SD y SD. Serial Digital Interface, es un estándar para transferir vídeo sin comprimir. La interfaz SD ofrece una verdadera transmisión de vídeo digital a un muestreo muy alto y sin compresión, 1 a 1, pero sus costos son muy elevados y por ahora se mantiene usado por la gran industria de la televisión. Este ofrece grandes ventajas, como la gran calidad de imagen llegando a Ultra High Definition. Contiene una latencia mínima, lo que quiere decir que transmite en tiempo real. Su conexión es robusta y duradera. Tiene gran compatibilidad con los formatos SD. Serial Data Transmission Interface es una variante del SD para transferir vídeo comprimido. El estándar comenzó a perfeccionarse a partir del formato D1 en 1987. Esta conexión utiliza un cable coaxial que permite transmisiones a grandes distancias y evita la presencia de ruidos extraños en la señal de vídeo. Y interfaz eléctrico. Los diversos estándares del SD utilizan cables coaxiales tipo BNC. Es el mismo tipo de cables que utilizaban las conexiones analógicas de vídeo. 8.2, conexiones de tipo hogareño. Coincidiendo con la aparición de formatos como el Blu-ray y el HD DVD, junto con el perfeccionamiento de las pantallas LCD y de plasma, la conexión de datos de la señal de vídeo llegó para quedarse en los hogares. Anteriormente con los CD audio y DVD vídeo se utilizaban señales y conexiones analógicas. Y es que hay que tener en cuenta que hoy en día con los nuevos formatos, los procesadores, receptor de audio/vídeo, e incluso los dispositivos de visualización modernos como teléfonos o televisores, la señal se realiza dentro del mundo digital pero las conexiones siguen siendo analógicas, lo cual nos obliga a convertir una y otra vez la señal digital en analógica y viceversa, lo que nos obliga al uso de información comprimida, por eso ahora hablaremos de dos sistemas, el DVI y DMI. 821, DVI, Digital Visual Interface. A mediados de 1988, un grupo de empresas creó la DDWG, Digital Display Working Group. Viendo el avance de los monitores basados en la tecnología LCD en el mercado, sustituyendo a los monitores clásicos de tubo, la DDWG diseñó una nueva interfaz de comunicación para transmitir sin conversiones de señal molestas, la señal de vídeo por 100% digital desde la tarjeta gráfica del PC hasta el monitor. Bautizado como DVI, este sistema utiliza 4 canales de datos para transmitir la señal. En los 3 primeros se reconocen la señal del rojo, verde y azul, RGB, y los datos de sincronización vertical y horizontal y se reserva el 4º canal para transmitir la señal del reloj. Gracias a este sistema, el ancho de banda es lo suficientemente grande para transportar los datos sin ningún tipo de compresión, en alta definición y en resoluciones informativas como el 1920x1080 HD. A pesar de que esta conexión naciera en el mundo informativo, también se empezó a usar en el ámbito audiovisual doméstico, pero había un problema, el cual era la posibilidad de crear copias digitales de programas de televisión, por ejemplo, algo que ningún proveedor de contenidos desea y mucho menos las grandes empresas de cine o plataformas de televisión digital.
Para ello se diseñó el sistema HDCP, High Bandwidth Digital Contention Protect, el cual manda una señal a la conexión LI. Pero para que nos llegue a nosotros, la señal se tiene que validar en la certificación del monitor o televisor, o sea, la pantalla y el dispositivo como la PC, tienen que tener permisos para transmitir ese contenido. Si se intenta reproducir contenido protegido por HDCP en un dispositivo no autorizado o compatible, es posible que solo se muestre una pantalla con error en blanco. 822, MI, High Definition Multimedia Interface. La conexión MI es una interfaz de multimedia de alta definición que se convirtió en el estándar de los actuales televisores, reproductores y restos de aparatos multimedia. Gracias a él, se puede transmitir vídeo y audio sin compresión entre dispositivos. Existen 5 tipos de conectores MI, siendo los más conocidos y usados: MI, Mini MI y Micro MI. Los 3 primeros cuentan con 19 pines donde a través de cada uno se puede transmitir diferentes datos. Incluso hasta señal de internet como si fuera un cable Ethernet. La última versión del MI es la 1.4. Permite enviar vídeo con mayor resolución, 4K. Y señales de internet con mayores velocidades. Bueno, falta poco para concluir Trip. Espero que les haya gustado este capítulo. Es posible que en uno de estos días esté ocupado, pero los mantendré con esta serie. Como siempre, en la descripción del link dejo la playlist para el que quiera ver los otros vídeos de técnica de registro. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Y espero que para febrero aprueben Trip y para el resto. Les deseo un buen día a todos.